¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Cámara Libre. Soy Lili Telles. Hoy tenemos en el foro, a propósito del Día del Maestro, al doctor Manuel Gilantón. Él es experto en educación y nos va a platicar algunas cuestiones específicas muy interesantes para ver cómo nos va a ir con las reformas educativas en México. Lo invito a que se quede con nosotros. Doctor Gil, gracias por estar aquí en el foro de Cámara Libre. Al contrario, muchas gracias, Lili. Bueno, pues muchos nos preguntamos, después de que se habló tanto sobre la reforma educativa, se habló hasta el cansancio, se lograron reformas, en fin, disturbios, ha habido todo en torno a la educación en México. Pero ahorita lo invitamos por la cuestión del Día del Maestro y para saber qué paso sigue en concreto, en específico, qué paso sigue a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo que podemos esperar. Sí, bueno, primero reconocer que el problema educativo en México es enorme. Es terrible, ¿verdad? Sí, creo que con 3 datos lo sabremos. Entre los 15 y los 64 años de edad, la población mexicana, hay 6 millones analfabetos, 10 millones sin primaria y 16 millones que no terminaron secundaria. 10 millones de personas sin primaria. 6 que no saben leer y escribir. O sea que en el censo, Lili, cuando les preguntaron, ¿sabe usted leer o escribir un recado? Dijeron no. Hay 6 millones de mexicanos en una situación mayores adultos, de 15 años, de entre 15 y 64 años. 10 millones. Que ya es imperdonable que haya analfabetos en el país. Es verdaderamente vergonzoso. Sí. Luego tenemos 10 millones de personas que no terminaron los 6 años de la primaria y 16 millones que cuando ya la secundaria era obligatoria, no terminaron la secundaria, es decir, no terminaron los 9 años de la educación obligatoria. Ese diagnóstico es durísimo y claro, son datos duros. Son 32 millones del grupo de edad de 15 a 64. Muy probablemente, en este caso, estos compatriotas nuestros tienen dificultades en la lectoescritura y la comprensión del cálculo y de las relaciones que nos permiten entender el mundo de una manera más profunda. Son gente inteligentísima y talentosa. Lo que ha tenido es el impacto brutal de la desigualdad social en el país. Porque la desigualdad social en el país va en paralelo a la desigualdad educativa. Este país siempre le ha dado la mejor educación a los que más tienen y la peor educación a los que más la necesitan. A ver, eso es gravísimo. ¿Sí? Este país le ha dado, parafraseándolo a usted, la mejor educación a los que más tienen, sí, y no la educación a los que más la necesitan. Les ha dado un remedio de educación a los que menos tienen. Hay escuelas en árboles. ¿En árboles? Así es. Conozco escuelas en las cuales para entrar cada niño debe llevar 2 cubetas con agua para el baño. Bueno, escuelas que no tienen electricidad, no hay conectividad, sí, etc. Y si nosotros vemos la radiografía social de la desigualdad, ¿no? y nos acordamos que la mitad del país está en pobreza y unos 20 millones en pobreza extrema, esta misma línea la sigue la calidad de la infraestructura escolar y también la preparación de los profesores que atienden a esas, sobre todo a los más pobres, y los más pobres en este país son indígenas. Entonces, ¿los profesores menos preparados están atendiendo a la población más pobre del Por país? ejemplo, para atender a los niños que van a las escuelas que llamamos multigrado, en las que un solo profesor o 2 atienden de primero a sexto solitos, el 40% de las escuelas de educación básica en México son multigrado. Un solo maestro atiende... O 2 atienden de primero a sexto, o si son multigrado, pero incompletas, de primero a tercero. La situación es durísima. Bueno, entonces, esos niños que están en esas condiciones son atendidos por muchachos de un sistema que es un sistema en el cual son instructores, no son profesores formados para hacerlo, son instructores que van y por una beca que les permitirá estudiar su preparatoria, terminando secundaria, dan clases en una primaria, sin ninguna preparación pedagógica. Para lograr la beca para poder hacer su prepa, sí, ¿no? Cada año, 1 millón de muchachas y muchachos de 7 a 17 años, de 6 a 17 años, dejan la escuela, cada año. 1 millón, 1 millón de mexicanos dejan la escuela. Es el equivalente a
30,000 aulas de 30 alumnos cada uno. Es decir, en un país con este nivel de pobreza, necesitaríamos nosotros invertir, si queremos una reforma educativa, invertir las cosas, que consistiría en construir el mejor sistema escolar posible para los que más lo necesitan, ¿no? Sin descuidar también a las personas que ¿Y eso es posible, doctor? Claro que sí. Claro que sí. Es que suena muy bonito, pero a la hora de aterrizarlo, ¿sí usted cree? Sí. Sí. Cuando un país se resigna a que no puede modificar sus niveles de desigualdad social o educativa, ese país no tiene futuro. Ahora, es posible, pero no sencillo. Y sobre todo, no se va a lograr si consideramos que la única causa y por lo tanto la única solución para que mejore el sistema educativo es evaluar y examinar cada semana a los profesores. Pasa por construir a las profesoras y los profesores de México en algo que es fundamental y que los países que más valen la pena lo han hecho. Mañana se celebra el Día del Maestro. Deberíamos celebrar mañana el Día de los intelectuales más importantes del país. ¿Por qué? Nosotros también estamos en un mundo al revés. Los intelectuales más importantes de México y de cualquier país son esas señoras y señores que nos enseñan a pensar. Y para enseñarnos a pensar son los que nos ayudan a construir las estructuras cognitivas, las estructuras que nos hacen capaces de comprender, de entender y de preguntarnos las cosas. Nosotros tenemos que ir consolidando al magisterio nacional, y esto es una cuestión que implica modificaciones en las normales, modificaciones en los planes y programas de estudio, a que sea la carrera que más importancia tenga en el país, a la que entren los más talentosos, porque es de la que depende el talento de la sociedad futura. Entonces, sí es, insisto, posible, pero no podemos seguir pensando que el que sabe hace y el que no sabe enseña. No podemos seguir despreciando al magisterio pensando que son una bola de revoltosos, cuando estamos hablando de 1.200.000 personas, que hay verdaderos ejemplos de compromiso y de entrega. Sí, yo creo que la mayoría de los maestros mexicanos son magníficos, absolutamente la mayoría. Y en su caso, Lili, necesitan tener más apoyo en el desarrollo de sus capacidades. Si nosotros seguimos confundiendo a los profesores, al Magisterio Nacional, con el CENTE o la CENTE, o sea, con las cúpulas sindicales, sí. si nosotros no sabemos aproximarnos a los profesores que están diario en las aulas, entonces no tendremos cómplices para hacer la transformación educativa que requerimos. Necesitan los profesores más espacios de libertad, más capacidad de aprender entre ellos. ¿Y el Estado mexicano tiene recursos para darles mayor preparación a los maestros? Sí. ¿Para pagarles mejor? Hay un dato espeluznante. En la comparación de la OSDE, nosotros somos el país que en ese conjunto gasta menos proporción del PIB en educación. Sin embargo, somos el país que de lo que puede gastar, gasta más en educación. Es decir, de cada 100 pesos... Es confuso lo que está diciendo. Nuestra proporción del PIB destinado a la educación... Es la menor comparada con otros países. Ajá. Sin embargo, de lo que se llama el gasto programable, de lo que el gobierno, la Cámara de Diputados deciden que se gasta, 27 o 25 pesos de cada 100 se dedican a educación. Para educación. Entonces está mal gastado, está mal aplicado. El problema de México no es fundamentalmente de recursos económicos, es de reducir la impunidad con la que se ha trabajado en el sistema educativo, reducir las prebendas que se le han dado corporativamente al CENTE durante más de 5 décadas, ¿no? E invertir esos recursos en hacer espacios para la generación de colegios de profesionales de la educación. Si nosotros conectamos la reforma, que aún no es educativa, está siendo más bien de reorganización administrativa del sistema, si la conectamos con lo que sabe el magisterio, los mejores del magisterio, estoy seguro, Lili, que tendríamos paulatinamente una mejoría educativa.
¿Y cómo resolver los problemas que hay a raíz de algunos maestros, los que se manifiestan, los que tienen secuestrados algunos estados del país? Yo creo que ahí hay que distinguir dos cosas. Una es estos movimientos que hay en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, tienen un componente educativo, pero bastante bajo en comparación con el componente político que los impulsa. Cuando en un país como México importa más tener conocidos que conocimientos, cuando en México está cada vez más claro que origen es destino, o sea que la cuna marca el futuro, Sí. la única solución posible a la que no podemos renunciar es a la mejoría del sistema educativo. Y me parece que los que más han estudiado el asunto dicen que la clave es tener un modelo educativo en el cual se premie preguntar y no se premie responder como perico. Hoy en el Día del Maestro, ¿qué le diría a dos sectores? Primero, ¿qué le diría a los maestros sobre qué esperar? Estoy pensando en los muy buenos maestros comprometidos que son héroes anónimos en nuestro país, jóvenes. ¿Y qué le diría a los padres de familia que están esperando mucho de estos maestros para sus hijos? Yo les diría, muchachos, muchachas, colegas también mayores, pero con espíritu joven, la única manera de hacer una reforma educativa es comprometiéndose con compartir con sus demás colegas las estrategias pedagógicas que permiten generar ambientes de aprendizaje. Nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Yo no puedo transmitir conocimiento. Lo que puedo es generar, eso es la maravilla del oficio del magisterio, generar ambientes en que de repente un niño diga, ya entendí, eureka, como diría Arquímedes. ¿Y a los padres de familia? Ahí viene una clave. México tiene una falla fundamental que atraviesa lo educativo, pero atraviesa todo, y es, tenemos escasez de ciudadanos. Un ciudadano sabe que la educación es un derecho. Un no ciudadano piensa que la educación es un favor que le da el gobierno. Sí. Nosotros tenemos que construir ciudadanía a través de la participación electoral, a través de la exigencia en muchos otros aspectos, sobre la base de que la educación es pública y por lo tanto es un derecho. Cuando nosotros logremos, y la escuela puede hacerlo también, decirles a los padres de familia que no están recibiendo un favor del gobierno, sino que están ejerciendo un derecho inalienable que es irrenunciable por parte del Estado y que tienen que exigir entonces infraestructura buena, profesores preparados, etc. Ese va a ser, a mi juicio, el mecanismo más eficaz para hacernos mejores a nosotros como profesores. Muy bien. Me parece. Doctor Gil, le agradezco mucho que haya estado aquí explicándonos esto. Sus palabras son inspiradoras. Bueno, a mí me inspiran esos colegas, son para mí los que empezaron a leer y los que están enseñando ahorita a leer en un pueblo en Chiapas, la gente más importante que tiene México. Muchas gracias. También le agradezco a usted que haya escuchado esta charla. Le deseo que tenga muy buena noche. Si va a seguir despierto, continúe con la programación de Azteca 13. Soy Lili Telles y lo espero, por supuesto, el próximo jueves, aquí mismo. Gracias. Buenas noches.